Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es Casi Humanos. Mi nombre es Carlos Octavio, contento de una vez más estar aquí. Me da gusto compartir con ustedes. Y bueno, amiga, ¿tú cómo estás, Ay? Hola, querido, y hola a todos quienes nos escuchan. Estoy muy bien, estoy muy emocionada por el episodio de hoy. Vamos a estar hablando de una de las mujeres científicas más importantes, si no la más importante, diría yo, en el área de la física y la química. Nos referimos específicamente a Marie Curie, bueno, ya veremos durante el episodio, fue una mujer fenomenal, muy, muy inteligente. Y yo creo que en muchos sentidos un ejemplo a seguir, también direccionado a la dimensión cognitiva que nos compete el día de hoy. Y bueno, aquí vamos en este camino de los personajes y las dimensiones. Esto claro, después de la frase de hoy. Nunca dejes de tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Marie Curie. Uy, sí, amiga, como bien dices, es definitivamente una mujer modelo, un modelo humanizador, incluso hoy en día, a nivel cognitivo y dimensión de mis favoritas, debo decir, ¿no? Ya llegaremos para allá, pero es bueno empezar con un poco de contexto como solemos hacerlo, ¿no? ¿Quieres arrancar? Claro que sí, querido. Bueno, el contexto de ella es un poco largo. En esta oportunidad, por ahora, lo voy a resumir y voy a resaltar los hechos como más importantes que han resaltado varias personas durante su vida y que igual nos sirven muchísimo para la dimensión de hoy. Bueno, ella nació en 1867 en Varsovia, Polonia, en una humilde familia de maestros. Era la menor de 5 hermanos y desde pequeña destacó por su habilidad académica. Terminó su colegio con notas excelentes, como básicamente un grado con honores. Y desafortunadamente, por las condiciones machistas de la época y condiciones políticas de ocupación en Polonia, ella no pudo ir a la universidad. Sin embargo, con otras mujeres polacas, crearon una universidad itinerante secreta, clandestina, en la que intentaron continuar sus estudios universitarios. Después de ella estar trabajando también como maestra, al igual que sus padres, se mudó a París a educarse en 1891. Estudió allí física y matemáticas y fue la número 1 de su clase. Para continuar sus estudios, ella necesitaba un laboratorio y fue allí haciendo pruebas de magnetismo donde conoció a Pierre Curie, que sería su futuro esposo. Él era un brillante físico francés que pues tenía intereses muy similares a los de ella y no tardaron mucho tiempo en casarse. Y de allí tuvieron 2 hijas. Lo curioso acá es que una de ellas también ganó un premio Nobel. Y la otra Familia hija, con más Nobels de la historia. sí, de hecho cuando estaba preparándome, vi que literal son como el árbol genealógico de la física y la química, Sí. literalmente. Muy interesante y muy curioso. Y bueno, otra de sus hijas es escritora. Em, y lo que resalta de los descubrimientos de Marie Curie surgieron cuando ella empezó a estudiar los tipos de radiación recién encontrados. Y fue cuando empezó a estudiar la radiación en el uranio a través de las técnicas que había desarrollado su esposo Pierre, y midió la radiación en la PEC Blenda, que tiene más radiación, su radiación es más intensa que la del propio uranio,
y fue allí en esos estudios en la Pecblenda que seguramente habían otro tipo de elementos que no habían sido descubiertos hasta el momento. Además, en este tiempo, ella fue la primera persona en usar el término de radioactivo cuando los elementos producen una radiación al momento en que se descomponen sus núcleos. Cuando ella estaba desarrollando su investigación, Pierre dejó su empleo y se unió a ella para seguir investigando. Y en 1898 anuncian el hallazgo del polonio y el radio como nuevos elementos. Ellos para hacer esto trataron 1 tonelada de pecblenda y lograron aislar una fracción de radio de 1 gramo. Fueron estos estudios los que le otorgaron el Nobel de Física por los elementos nuevos hallados y se los otorgaron en pareja a ella, a su esposo, y además lo compartieron también con Becquerel, que era otro científico muy reconocido en la época. Este Nobel de Física la determinó como la primer mujer en recibirlo y posteriormente su esposo fue reconocido con cargos superiores como maestro en una universidad de Francia y tuvo más reconocimiento que Marie, por ser mujer, no los tuvo. Ujú. Lastimosamente, Pierre murió en 1906 y Marie fue quien posteriormente ocupó su puesto en sus clases y continuó con sus investigaciones. Estas investigaciones sobre el radio y sus compuestos le otorgaron en 1911 el Nobel de Química. Y se convirtió también en la primera persona en ganar 2 premios Nobel. Luego de esto y de ser muy reconocida como científica y de hecho como se lo merecía, quizás un poco menos, pues porque ser mujer siempre implica un reto más en estos años, fue directora del Ministerio de Radio en París y fundó el Instituto Curie en 1914. También me parece importante destacar que tuvo participación en la Primera Guerra Mundial, en tanto que ayudó a tropas pues, europeas a, a tener unidades móviles de rayos X que iban de un hospital a otro hospital. Y finalmente murió por una anemia perniciosa por estar tanto tiempo expuesta a la radiación. Y quiero decir otro hecho muy curioso, y es Sí. que los documentos, o sea, el cuaderno de sus investigaciones y varios elementos que utilizaron para estos hallazgos sobre la radiación son altamente nocivos para la salud de cualquier persona, ¿no? Como pues por obvias razones de la radiación, como estar expuesta a tanto, quizás sin tenerlo tan claro y tener estos hallazgos tan importantes para el avance de la humanidad, ¿no? Me parece súper curioso que incluso sus cosas el día de hoy son aún radioactivas, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Ya se intuía, de hecho, en esa época, aunque no estaba comprobado que la radioactividad podría tener efectos nocivos en la salud. De hecho, otro dato curioso ahí es que uno de estos químicos que descubre se empezaron a utilizar mucho para maquillajes y para cremas y cosas de uso cotidiano, ¿no? Wow, Claro que eso súper peligroso y sí, súper se tóxico quitó suena. mucho del mercado, ¿no? Pero Ujú. bueno, ahí como dato curioso, lo que me parece maravilloso es que definitivamente Marie Curie, una mujer modelo en tanto literalmente entregó la vida por lo que consideraba era su pasión, ¿no? Eh, Literalmente, sí. y además de eso, entregó la vida por sus creencias y convicciones, como en la frase de hoy. Eso va muy de la mano de la dimensión cognitiva que nos concierne hoy, y me parece pertinente aclarar qué es, porque la dimensión cognitiva tiene mucho que ver con esa capacidad humana de entender la realidad
de moldearla de cierto modo y de transformar, por tanto, ¿no? Y eso en Marie Curie es muy significativo, no solo porque su dimensión cognitiva desarrolla la química y la física en cosas que muy pocos podemos entender realmente. No me incluyo en esa lista. Sí, yo tampoco me incluyo, pero me parece fascinante. Yo antes quería estudiar física y leyendo cosas sobre Marie Curie era súper, no sé, es fascinante, la verdad. Sí, sí, sí. Me recuerda un poco, no sé si has escuchado, amiga, la frase acá como de, ya como paréntesis, de, de la conversación entre Einstein y Charlie Chaplin, de No, creo que no. que no sé si sea verídica, por ahí vi una imagen, no sé si sea real, sinceramente, pero tiene que ver con que Einstein le dice a Chaplin, yo te admiro porque sin decir una palabra logras que todo el mundo te entienda. Y, y Chaplin le contesta, yo te admiro porque tú dices tantas palabras, nadie te entiende y el mundo entero te admira. Tal cual, Pero, tal cual. como paréntesis, ¿no? Pero Sí, bueno, esta sí. dimensión cognitiva tiene ahí que ver con ese asunto de la capacidad transformativa. Y curiosamente, los grandes personajes a nivel histórico, historia de la humanidad, desarrollan grandemente su dimensión cognitiva, intelectual, del entendimiento, de lo que nos rodea, de creencias y convicciones. Y eso tiene que ver con la idea fuerza, lo que se llama idea fuerza, ¿no? Cuando tienes algo que te motiva a levantarte de la cama, que te lleva a trabajar todos los días por eso y que no se agota, pues eso suele llamarse idea fuerza, ¿no? Y la dimensión cognitiva, pues es un nivel de entendimiento tan grande que alcanzan estos personajes grandes históricos de su idea fuerza que los lleva a tomar partido. Y eso es clave, clave, clave. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un nivel, un proceso de vida que te lleva a una comprensión de ciertas cosas que otros no han tenido y que además es verídico, verdadero, por decirlo de algún modo, te lleva a un choque con la cultura, con la sociedad en la que estás. Ejemplos de esto, Marie Curie, que por ser mujer no la querían dejar estudiar, tiene un choque con la cultura y lucha por sus ideales, como en la frase de hoy. Ejemplos se me ocurren en este momento, Descartes también, que fue perseguido por defender la ciencia también y estar en una cultura que no quería creer, ¿no? Sus posturas, sus postulados. ¿Qué más? Se me ocurre Jesús también, un personaje que definitivamente hace una reinterpretación de todo lo que se le ha enseñado en su cultura y toma partido por marginados y por perseguidos, ¿no? Y así, Un rebelde. un rebelde, precisamente. Eh, ¿Por qué? Pues porque la dimensión cognitiva te lleva a tomar partido. Tú no puedes llegar a un nivel de entendimiento que está un poco por encima del promedio y no compartirlo. Si no lo compartes, pues no sirve de nada, se queda ahí atorado. Pero si lo compartes, pues te lleva a tomar partido. ¿Por qué? Porque estás en contra de todas las creencias, de todos los ideales que están hasta ahora establecidos. Esto es bien común en la cotidianidad, ¿no? Ujú. ¿Cuántas personas no encontramos discutiendo en Internet por cosas que creen o que no entienden y nos metemos en el mundo de las opiniones, ¿no? Pero las opiniones no son necesariamente verdad. Entonces, pues es una Y no son sintonía. necesariamente personas, ¿no? Porque solemos confundir la opinión que tiene alguien con todo su ser. Entonces, si no nos gusta su opinión, no nos gusta la persona en sí. Y creo que eso es un
como un error normalizado que tenemos, sobre todo en redes sociales, de comentar lo que opinamos. Es que también igual las redes sociales usualmente no tienen tacto, Sí, em, pero sí, como separar personas y pensamientos. sí, definitivamente, pues es precisamente la persona no es su dimensión cognitiva, ¿no? Ni su dimensión corporal, ni su dimensión. Es un compuesto de dimensiones, Ujú. pero Sí, no sí, el sí. ser que en una. Lo que me lleva entonces ya a otro punto, y es que una cosa es tomar partido por lo que consideramos verdad, y otra muy distinta, absolutizar como verdad absoluta lo que consideramos verdad, ¿no? Ese puede ser un peligro y podemos caer en los ismos, ¿no? Eh, un ismo radicalizado a ese punto, se me ocurre nazismo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Un fanatismo, eh, yo qué sé, hay muchos ismos en el mundo y toca tenerles cuidado también y su respeto. Sin embargo, es necesario desarrollar la dimensión cognitiva a nivel humano porque nos va a permitir tomar partido por eso que consideramos como lo más importante y lo más relevante de nuestras vidas. ¿Qué puede ser nuestra idea fuerza? ¿Qué piensas, amiga? Pienso que eh, mm, la dimensión cognitiva pues, puede llevarse a un lugar tan elevado que sea difícil materializarla en la cotidianidad. Sin embargo, también pienso que es muy natural del ser humano buscar estas creencias, estas ideas por las cuales apostar y por las cuales determinar su vida para defenderlas. Pienso que puede ser de manera muy consciente o de manera inconsciente. Esto ya depende de la claridad que haya en torno a la idea fuerza, que igual me parece un reto tener claridad sobre esto y admiro muchísimo, por ejemplo, a Marie Curie, que la tenía re clara y se esforzó muchísimo para, pues, para seguir con su trabajo y buscar todos estos hallazgos, arriesgando su propia vida. Claro, un sacrificio. Em, Sin embargo, pienso que al ser tan natural del ser humano, es, es en parte sencillo y puede que esto sea un poco paradójico, porque igual va en nuestra esencia este buscar la razón de nuestra vida. Y pienso que muchas veces la hemos encontrado y la tenemos allí a la vuelta de la esquina, pero a veces hay barreras y obstáculos de miedos y de costumbres en la zona de confort que nos impiden llegar a la vuelta de la esquina. ¿M? Y esto lo digo pues desde mi experiencia personal y lo digo porque hasta hace un tiempo no era que me sintiera perdida, tenía algunas metas y algunos propósitos que podría llamar mi idea fuerza en aquel momento. Sin embargo, hasta que no empecé a desarrollar como mi campo espiritual y mi parte más íntima y vulnerable, no me di cuenta de lo que quería hacer realmente. No lo he logrado del todo, sin embargo, ya tengo muchas más luces de lo que quiero y lo que pretendo. Y, y también me parece que es, es una dimensión como central, quizás como el núcleo de lo que puede ser la espiritualidad y que de esta idea fuerza salgan como si fuera el tronco de un árbol, ramitas, hojas y frutos que representan otro tipo de dimensiones que igualmente se están nutriendo de este tronco y de este centro que representa la idea fuerza. ¿Mm? Sí, yo no estoy tan seguro de ponerla como el centro o el núcleo, sin embargo, sí considero que es clave eh, desarrollarla, ¿no? O sea, más bien se nota más si tú no desarrollas una dimensión cognitiva, así no desarrollas otras dimensiones, como la corporal, por ejemplo, ¿no?
Buen punto, buen punto. Quizás la veo así mm, porque hasta el momento es la que más me ha costado. mm, Entonces a lo mejor pienso que hay que fortalecerla y la pongo en el centro, pero claro, las dimensiones igual son dinámicas y el centro luego lo puede ocupar otra o pueden ir fluyendo circularmente o bueno, depende sí. de la situación de cada quien. Sí, sí, se complementan unas a otras, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero sí, amiga, me gusta mucho esta parte que dices precisamente del sacrificio. O sea, y es que es parte de tomar partido, ¿sí? Es necesario hacer sacrificios y tú tomas partido por lo que quieres. O sea, imagínate tú la persona que descubrió y que experimentó y que probó que el mundo era redondo. Qué chinga que le han de haber puesto al ir en contra. Imagínate tú eso. O sea, imagínate que tú al mundo le vas a empezar a decir algo que es completamente revolucionario para tu época, que no tienes ni idea porque tus sentidos te están engañando, te dicen, pues yo veo para allá y todo se ve plano, ¿cómo me vas a decir que es redondo? No, ¿No? claro, y ejemplos de eso. En Mm, la actualidad se me ocurre mucho el feminismo, o sea, mm, hoy que está tan fortalecido, pienso que a mucha gente se le está cambiando el chip que no quiere cambiar y es como, a ver, estamos en un sistema patriarcal y la gente no se da cuenta de eso porque es tan normal que hace falta valentía para verlo, pienso. claro, claro. Es que para allá voy precisamente con el sacrificio. Definitivamente, yo sé que yo digo mucho de estas frasecitas como de gramática, eh, pero es que si tú no te sacrificas por lo que quieres, entonces lo que quieres va a ser tu sacrificio, ¿sí? Wow, Ahí es como, o sea, es que no tengo otra forma de explicarlo. Definitivamente tomar partido incluye sacrificio y incluye una entrega del sí mismo a tus creencias, tus convicciones y que entiendes, ¿no? No puedes prescindir en estas creencias y convicciones de la razón. Eso se convierte precisamente en un ismo. El asunto es eh, reconocer que entiendes algo, que comprendes algo, que tienes que exponerlo, que compartirlo te va a costar y sin embargo es necesario porque si no eso te termina consumiendo a ti. claro, amigo, claro. Esto de los sismos me parece súper importante aclararlo porque igual el entregarte tú mismo al fin que tú crees correcto no siempre va a ser el fin humanizador, ¿no? Pues ejemplos de esto hay muchos. Por ejemplo, estos casos de médicos y psicólogos que trabajaban para Hitler, pues para el rey, estaban entregados a un fin, sin embargo, no era un fin para nada humanizador, ¿no? Claro, Y es distinguir y también es aceptar em, que más allá de lo que tú piensas, hay más ideas, fuerzas, hay más convicciones, hay más posturas y que tú tengas muy clara la tuya no quiere decir que no se pueda escuchar a las demás, que no se pueda respetar a las demás y de hecho convivir y aprender una de las otras. Mm, y por último, ujú, quería decir que esta dimensión me lleva a entenderla siempre desde y para el servicio, porque esta entrega del sí mismo hacia los otros, desde lo que sabes, desde lo que has aprendido y desde lo que te has dado cuenta, es completamente una acción pura de servicio. ujú. Sí, pues creo que podría de, de saber si eso a lo que te estás entregando es humanizador o no, eh, por los frutos de tus acciones. Creo que sería, como, es decir, si está provocando bien a la humanidad, si le está provocando mal al mundo, a la humanidad, ahí creo que es como la medida, ¿no? Para saber a qué te estás entregando.
Y nada, pues pasando entonces a las invitaciones, amiga, pues a mí me gustaría invitar precisamente a eso, a, a que te preguntes cuáles son los frutos de esas creencias y convicciones, de eso que a ti te mueve y de cuál es entonces el fruto de tus acciones, ¿no? En el día a día. Gracias por tu invitación, amigo. Yo quiero invitar a que identifiques en palabras, ojalá en una frase muy concisa, cuál es tu idea fuerza y que se convierta o se materialice en aquello que te motiva cada día a cumplir tus sueños. Y si lo que estás haciendo para cumplir tus sueños no lo estás haciendo cada día, pues a ver cuándo lo vas a hacer. Listo, pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo una vez más. Muchas gracias por compartir aquí reflexiones, pensamientos, ideas y muchas gracias porque nosotros crecemos aquí. También te agradezco por escucharnos, te agradezco por dedicarnos tu tiempo y pues amiga. Igual que tú, me siento muy agradecida, también crezco un montón. Este espacio para mí es reconfortante y espero de alguna manera estar llegando a personas que necesiten escuchar esto, ¿no? Por la razón que sea. Y bueno, recuerda seguirnos en redes sociales para encontrar más contenido humanizador. Estamos como @seahumanos. Y también ya tenemos un canal de YouTube donde subimos también los episodios. Y no siendo más, gracias por dedicar tiempo a ser un poco más humano. Tranqui, esperemos. Paciencia. Lo que le pesó. Lo que le. Buen blooper.